tratar de comunicarnos, pero darnos de confianza mutua, entonces puedes confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Debo confesarles que hoy estoy especialmente contento porque está con nosotros una persona a la que yo le tengo una enorme admiración, pero déjenme decirles que la verdad, todas y todos tenemos con él una enorme deuda como mexicanos. Y por eso me honra mucho, querido Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que hayas venido a esta conversación. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Mauricio, gracias a ti por tus generosas palabras. A mí me honra muchísimo tener la oportunidad de conversar contigo. Siempre ha sido un placer desde hace ya muchos años y ahora hacerlo, aunque sea de manera virtual, la verdad, qué gusto y muchísimas gracias por la invitación. Querido Edmundo, vamos al grano. Fíjate que este programa se va como agua, entonces cuéntanos primero, ¿cómo ves? Tú que conoces las entrañas, las gestionas y sabes no solo la historia, sino la vida cotidiana de este órgano que le ha dado tanta paz a México. ¿Cómo está hoy el Instituto Nacional Electoral? Mira, después de la reforma de 2014, que fue la reforma electoral con la cual se funda como secretario ejecutivo. Yo entro realmente, Mauricio, en 2008, siendo todavía el Instituto Federal Electoral. Sí. Era presidente del IFE, Leonardo Valdés. Y me tocó justo la última etapa del Instituto Federal Electoral y el surgimiento del INE con la reforma del 2014. Yo recuerdo muy bien cuando entré. Estaba apenas surgiendo la gran reforma del 2007, que cambió el modelo de comunicación política en nuestro país, evitó la compra y venta de espacios en radio y televisión buscando una equidad en la contienda, y fueron años muy difíciles aquellos del IFE, en una lucha compleja con los medios de comunicación que habían perdido un espacio comercial muy importante con las campañas, con los candidatos, y tuvimos un enfrentamiento muy, muy fuerte que derivó después en la elección presidencial del 2012. Claro. Entonces, toda esa etapa me tocó y llevó finalmente, después de la elección del 2012, a una nueva reforma electoral en el 2014. Yo cuento la anécdota que cuando yo llegué al IFE en el 2008, me decían que después de aquella gran reforma política electoral, difícilmente podría haber otra reforma de ese calado. Pues todo el mundo se equivocó, porque la reforma del 2014 es una reforma de un gran calado se quedó a la mitad, como tú debes recordar muy bien, ya que la pretensión de los legisladores era hacer una sola autoridad nacional que organizara todas las elecciones y con esto desaparecer a los institutos electorales en los estados. Así es. Al final, el tiempo del legislador se agotó, no llegaron a un acuerdo y nos quedamos a medias. Y ahora después estamos ya, el próximo 3 de abril, se va a cumplir el primer ciclo del Instituto Nacional Electoral con 9 años. O sea, ya pasamos la frontera de los 8 años con esta reforma. Y te diría, a ver, van los grandes números, nomás para que quienes nos escuchan, nos ven, y tú lo recuerdes muy bien. El IFE del 96, cuando se crea el IFE, en donde, por cierto, tú eras un personaje central en aquella historia, organizó 16 elecciones del 1996 a 2013. Correcto. Del 2014 a la fecha, o sea, 8 años y medio después, el INE ha organizado 330 elecciones. Es decir, el INE no ha dejado de organizar elecciones en poquito más de 8 años. 330 elecciones. Edmundo, ¿tienes en la memoria, sumando tus años del IFE, cuántas elecciones has conducido tú? ¿Lo tienes en la memoria ese dato? Me dicen los que llevan esas cuentas que llevo alrededor de 335 elecciones
que me ha tocado participar en la organización de las mismas. No, que las has dirigido, querido amigo, secretario ejecutivo del UNI, pues nada menos. Qué barbaridad. Te interrumpí, sigue, por favor. No, por favor. Y hemos organizado desde elecciones federales, la de 2015, sí, la elección presidencial del 18, la del 21, sí, pero aparte de esas 3 grandes elecciones federales con las concurrentes locales, sí, pues hemos organizado elecciones de ayuntamientos, de cambios de congresos locales, sí, extraordinarias de la más diversa índole, sí, y además con la reforma electoral del 14 que deposita en el Instituto Nacional Electoral el peso más importante de la logística de organización de las elecciones, sí, pues esta maquinaria institucional no ha parado en poco más de 8 años, nos la vivimos de elección en elección. Así es. Aquel ciclo que tú conociste muy bien del Instituto Federal Electoral, sí, el ciclo trianual, sí, en donde en un año planeábamos la siguiente elección, sí, 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 en el otro año la ejecutábamos, sí, y en el tercero evaluábamos y planeábamos, la siguiente se acabó. Sí. Ahora tenemos que hacer todo, planeación, ejecución, evaluación a la par que estamos ya en la siguiente elección. Sí. Bien, la vida, yo te lo puedo decir personalmente, de la autoridad electoral cambió radicalmente con la reforma del 2014. Sí. Es muy emocionante, la adrenalina es algo que alimenta en buena parte a la institución. Te corre por la sangre todos los días, querido Edmundo. ¿Cuánto tiempo nos queda de este primer corte? Un minutito. Dime una cosa en este minutito, antes de que yo tenga que ir a corte, Edmundo. Es una pregunta brutal, ya lo sé, pero en estos años del INE y en los años que te tocó también ser secretario del IFE, ¿estamos mejor como institución? ¿El INE ha evolucionado, ha mejorado en estos años? Mira, yo creo que tenemos una institución muy bien dotada. Una es, ahora sí lo voy a decir, es tu obra. Tú fuiste el creador del servicio electoral profesional en este país, el servicio civil de carrera, sí, y sigue siendo una columna vertebral fundamental de la institución. Y si eso se ha fortalecido, bueno, yo diría que excepto el servicio exterior, es el servicio civil, sí, de carrera más importante de este país. Correcto. Ese es un baluarte fundamental de la institución. Importante. Muy bien. Porque los funcionarios que organizan las elecciones no están sujetos al cambio en la directiva de la institución y de los consejeros. Así es. Se deben su posición a sus méritos, sí, a su desempeño, y de eso depende su permanencia. Es entre otros factores. Déjame interrumpirte aquí, querido Edmundo. Tengo que hacer un corte y regresamos a hacer el recuento, si te parece, de cuáles son estos cimientos del Instituto Nacional Electoral que, por ser cimientos, es mejor fortalecerlos, no tirarlos, si te parece bien. Volvemos con Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No se vaya. Estamos de vuelta con Edmundo Jacobo, que nos estaba diciendo antes de ir al corte que una de las piezas principales en estos años de su ya muy larga y muy valiosa experiencia a la cabeza de la estructura ejecutiva del INE es el servicio profesional electoral. ¿Qué otras piezas, Edmundo, dirías tú, son fundamentales para la casa? Otra pieza fundamental es la tecnología. Parece luego paradójico cuando uno habla de este tema. ¿Cómo la tecnología metida a la política? Bueno. Pues yo no podría pensar en un país tan grande, tan diverso, tan extenso como este, organizar elecciones con las reglas electorales, sí, en donde la regla fundamental es acercarle la casilla al ciudadano sin, sí, tecnología. Okay. Eso ha sido fundamental y ahora se... Porque la primera parte se entiende, funcionarios de carrera, bien evaluados, imparciales, que hacen bien su chamba y en tanto que la hacen bien, se quedan, crecen y consolidan su... Eso está claro. Pero cuando hablas de tecnología, concretamente, ¿a qué te refieres?
Me refiero a varias cosas. Una primera es la base de cualquier organización de una elección, un padrón electoral confiable. Eso. Sin eso no hay elección que lleve a buen término. Sin eso no hay certeza en los resultados. Que tenga que votar la persona que tenga el derecho de hacerlo. De acuerdo. Y nadie más. De acuerdo. Y para eso, imagínate, tenemos en el país, Mauricio, cerca de 1,000 módulos de atención ciudadana, desde fijos en las localidades que nuestros escuchas y televidentes pueden constatar, hasta camioncitos que andan en las carreteras subiendo a las rancherías, a lugares más apartados, credencializando a la ciudadanía. Eso supone, se dice fácil, pero aparte de la cuestión logística, para poder autenticar al ciudadano que nadie más que esa persona sea la que esté en el listado, y estar renovando cada 10 años las credenciales, supone una operación logística pero tecnológica de primera orden, y que ahora se ha dado un agregado social muy importante a la credencial. Ya no solamente es el instrumento de identidad más importante en el país, que además sirve para votar, o más bien sirve para votar y es el más usado como identidad. Es la cédula de identidad, sin duda. Esa es la cédula de identidad, sino además para casi todas las transacciones financieras hoy en día, con notarios, en una gran cantidad de servicios públicos y privados, se autentica en un segundo a la persona sin que nosotros entreguemos ningún dato de la persona. Cuando uno va a una ventanilla de un banco y le pidan que pone su huella dactilar en el dispositivo correspondiente, esa huella viaja a nuestro centro de datos y regresa nomás una respuesta de sí o no es la persona correspondiente. Ese servicio lo damos nosotros. Y hemos ido avanzando afortunadamente con el acompañamiento del INAI, porque no estamos entregando ningún dato. El ciudadano a través del banco nos envía un dato a nosotros, nos decimos sí, corresponde a Mauricio Merino, punto, se acabó. Como esta es una base tecnológica que ahora se hacen millones de operaciones diarias en todos lados sobre la base de un servicio adicional que da la credencial, entre otras muchas. ¿Qué otra cosa de tecnología? A ver, simplemente la georreferenciación. ¿En dónde colocas? Por ejemplo, la elección del año pasado, más de 160,000 casillas. Se suena fácil. Ahora, colócalas. ¿En qué lugar? En un lugar que sea seguro, en donde los 750 ciudadanas y ciudadanos de esa localidad puedan acceder. Esto supone tener mapas que cruzamos con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística para tener una base de georreferenciación muy importante. Nada más que ustedes además los recorren a pie, o sea... Recorremos, Mauricio, recorremos todo el país, todos los días, tenemos la cartografía más actualizada de este país, aparte de apoyarnos en imágenes satelitales y todo lo demás. Como se mueve tanto la población, la demografía es algo que está vivo. De repente hay colonias habitadas y de repente están deshabitadas, por ejemplo en el norte del país, con todo el fenómeno migratorio, o en el sur del país. Bueno, y hechos de violencia también, lamentablemente. Sí, claro, por fenómenos de violencia, de migración, de pobreza, o bien lugares de expulsión de habitantes como es la Ciudad de México. Y todo esto va moviendo la geografía electoral, y quienes nos ven y se escuchan dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la organización de las elecciones? Una cosa bien importante es la representación en el Parlamento, en los parlamentos, tiene que ver justo con eso. Tienen que estar bien representados en igualdad de condiciones, y aquí no solamente los ciudadanos, la población en general, porque la unidad de referencia de diputados tiene que ver hasta con los menores de edad, que son los representantes de un núcleo de población. Por eso se conforman los 300 distritos electorales en el país, en fin, la representación proporcional y una serie de cuestiones que tienen que ver ya con la casi todo el mundo conoce, querido Edmundo, ya para cerrar, antes de irnos al segundo corte, pues son todos los resultados electorales que son extraordinariamente eficaces desde hace mucho.
el PREP, los conteos rápidos, que ha sido, la verdad, extraordinario el trabajo que han hecho a lo largo de toda tu trayectoria como secretario ejecutivo. Mira, esa es una de las joyas de la corona. Tú sabes bien que uno de los principales asuntos en el momento en que se está definiendo una elección, cuando se cierran las casillas, es dar información oportuna a la población de los resultados. Sí. Porque al momento que se cierran las casillas, todos los contendientes levantan la mano y dicen yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. Pero y si no sale la autoridad electoral con la mayor oportunidad de decir, con el conteo rápido, por ejemplo, que es el primer dato, las tendencias son estas, con la muestra más grande que ninguna otra empresa puede tener más que nosotros. Así es. Y luego después tenemos el PREP que va recogiendo de casilla en casilla y va digitalizando las imágenes de las actas para que el ciudadano pueda verificar que su voto de su casilla está contado. Y luego vamos a los cómputos. Vamos a un corte. Perdón, Edmundo. Vamos a un corte en este momento y hablamos de esas dificultades de dar legitimidad, que no es un asunto trivial. No se vayan, estamos con Edmundo Jacobo, volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con Edmundo Jacobo, que nos ha explicado, lo voy a tratar de poner una nuez, que la enorme complejidad que supone organizar elecciones en México, eso es en principio y obviamente una combinación de talento humano muy calificado, muy profesional, muy capacitado y bien seleccionado, y de otro lado un asunto tecnológico, de organización y de tecnología bien articuladas. Talento humano, tecnología, capacidad organizacional. Y ha producido legitimidad, ha producido confianza, Edmundo. Tú has visto esa evolución. La gente ya se le olvidó lo del padrón que nos explicabas antes, ya no lo tenemos presente porque ya se volvió parte de nuestra vida cotidiana, pero a ti te tocó ver cómo se fue construyendo esa confianza. Así es, esta cuestión de dar resultados certeros, oportunos sobre todo, da legitimidad no solamente al instituto, da legitimidad y estabilidad al sistema político en el país. Claro. Eso es una cosa, la verdad que cuando se habla de que el INE es muy costoso, yo siempre respondo, bueno, es costoso primero por las reglas que han definido los legisladores. Sí, claro. Todas las reglas electorales y las decisiones que se toman a ese nivel tienen un costo y nosotros tenemos que operar esas reglas, porque si algo es fundamental en nuestra operación es la legalidad, y esto lo que da certeza a los resultados y legitimidad al resultado de la elección y además estabilidad política. Y otro elemento que es clave en esta historia, y tú lo viviste muy bien como consejero, es el Consejo General. Bueno, claro. El Consejo General es un foro público. Hay efectivamente ahora un presidente y 10 consejeras, consejeros, pero están sentados los actores políticos en Claro, ahí está todo. Está la representación de los partidos y la representación de los legisladores. Correcto. Y el debate es público. Y yo creo que eso es una certeza, una estabilidad muy importante. Porque entonces no hay sorpresas, y tú sabes que en política y sobre todo en la organización de las elecciones esto es fundamental, que las decisiones que va tomando la autoridad sobre la base de lo que decidió el legislador la conozcan los actores políticos en los procesos electorales. Eso es clave. Pero absolutamente, pero también es clave, y déjame regresar a mi tema, Edmundo, porque es la verdad, es clave que las cosas funcionen bien. Se dice rápido, pero en este país es muy difícil que las cosas funcionen bien. La palabra implementación, es decir, que las cosas sucedan como dice la ley, ha sido uno de los grandes baches de la historia. Tú entraste como secretario ejecutivo después del 2006. Entonces nadie puede pasarte reproche de lo que haya pasado en esa complejísima elección. Pero entraste casi inmediatamente después de esa elección y desde entonces
el Instituto Federal primero, nacional, electoral después, pues no ha fallado nunca. No ha tenido, o sí, corrígeme, ¿se ha equivocado en algún punto? ¿Ha fallado en algún tema? Mira, obviamente que hay tropiezos y hay dificultades. Bueno, hay luego, cocina, claro, la cocina y el comedor. Sí. Y afortunadamente, todas las decisiones que toma la autoridad electoral, el INE en este caso, son impugnables. Sí, claro. Frente a un tercero, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en tu experiencia, en más de 330, registré bien el dato, elecciones, o sea, cualquier cosa, 300, algún día escribirás un libro, 300 y no sé cuántas más vas a organizar, pero es mucha experiencia, Edmundo. ¿Recuerdas algún momento en el que este gran aparato de confianza y de legitimación política en México realmente se haya tropezado desde que tú llegaste al instituto? Mira, yo creo que un momento muy difícil ya en la época del INE fueron las elecciones del 2015. Ok. Fueron tal vez las elecciones más difíciles que me ha tocado colaborar con ellas. Veníamos de Ayotzinapa, de un conflicto muy fuerte con los estudiantes en 2014. Guerrero estuvo a lo largo de todo el proceso en una situación de descomposición muy fuerte. No nos permitían organizar las elecciones, instalar las casillas, hacer nuestro trabajo. Pero después, con la CENTE y el CENTE, se complicó todo en Oaxaca y en Chiapas. Y en Chiapas estuvimos a punto, después de 100 años de que no se habían hecho, de que siempre se habían hecho, sistemáticamente elecciones, de suspender las elecciones en 3 distritos en Chiapas. 3 de 300 en total, claro. ¿Por qué? Porque había mucha inconformidad social, tensiones más bien locales muy fuertes, y que presionaron los diferentes grupos para tratar de boicotear e impedir las elecciones. Sobre todo esto ya al final se concentró en Oaxaca. Pero veníamos de Guerrero, veníamos de Chiapas, de Michoacán. En fin, fue una elección de lo más complejo que yo recuerdo. Muy interesante, Edmundo. Edmundo, déjame, tengo ya que cerrar y me da una tristeza enorme que el tiempo se nos vaya tan rápido, pero déjame decir antes de cerrar públicamente esto. Algo que cargo en el alma, te lo digo con sinceridad, es que aquellos años que tuve la oportunidad de ser parte del Consejo General del IFE de finales del siglo XX, nunca le hicimos un homenaje suficiente a Fernando Certuche, el secretario ejecutivo de aquellos años, sin él, no habrían pasado las cosas como pasaron. Déjame hacerte este pequeñísimo homenaje a ti, Edmundo Jacobo, de veras, porque durante 14 años ya ha sido la clave para que la operación cotidiana del INE funcione casi como maquinaria de relojería. Te lo agradezco como mexicano y te lo agradezco como tu amigo y como ciudadano. Gracias por estar aquí, querido Edmundo. No, muchísimas gracias. Eres muy generoso. Acabas de mencionar a uno de mis grandes referentes, don Fernando Certuche, que tuve la oportunidad de aprender muchas cosas con él. Lamentablemente lo perdimos recientemente, pero es un gran referente. Le dio estabilidad al IFE durante 6 años y con un trabajo muy profesional, muy discreto, muy en su lugar. Y muy también, bien puesto, después de haber sido consejero, Ya sé, él fue consejero ciudadano. Y tú también, querido Edmundo, gracias, nos tenemos que ir. 1000 gracias por haber estado aquí. No, 1000 gracias a ti por la invitación y con gusto de estar cuantas veces me invites. Un abrazo. Lo haremos, muchas gracias. Edmundo Jacobo estuvo con nosotros, se nos fue el tiempo y nos vemos en la próxima conversación. La política es la organización.